aquí estamos en una nueva entrega, en esta conversación distendida, informal para hablar de temas muy formales, porque lo que está pasando en las redes sociales, esas creadoras de contenido y esa viralidad de, bueno, tantas tendencias que nos hacen daño. Estamos hablando de asuntos que si bien pueden parecer ingenuos, también debemos prestarle atención al cómo las muchachas, principalmente esas mujeres más jóvenes, no las construidas, deconstruidas y construidas nuevamente, conscientes, maduras, que sobre todas las cosas, Esther, se eligen a sí mismas. Así mismo es, así mismo es. Gracias otra vez por acompañarnos. Aquí estamos Tatiana Rosario y una servidora, Esther Hernández Medina, en Casica Podcast. Y como dice Tatiana, sí, un tema muy serio. Sí, es el de serio, hoy, porque tú has escuchado eso de que no hay una peor enemiga de una mujer que otra mujer. que otra mujer, exacto. ¿Qué tú crees de eso, Esther Medina? Hernández Medina. Hernández Medina. No, realmente yo no creo que sea cierto, pero es construido. O sea, nos socializan para que nos veamos siempre en competencia, para que las mujeres siempre sintamos y siempre pensemos y siempre actuemos con esta idea de que si hay otra mujer en el espacio, es mi competencia. Hay una rivalidad, tiene que haber una rivalidad. Que de hecho, ahora que tú dices eso, en muchos espacios, si ustedes se fijan, hay un reguero de hombres, pero solamente hay una mujer. Sí. En programas de televisión, en el liderazgo político, incluso en las fotos de las cumbres de países, eso es generalmente lo que pasa. Entonces, por eso y por la forma en que nos educan, por la forma en que nos socializan, incluso hay estudios que muestran que hasta la forma de jugar, los juegos de los niños y los juegos de las niñas también generan formas de relacionarnos muy diferentes. Los niños generalmente juegan en equipo, juegan deportes que son en equipo, mientras que las niñas con más frecuencia, por suerte cada vez tenemos más niñas también en deportes, incluyendo deportes de equipo, pero con mucha frecuencia las niñas que hacen juegan solas con sus muñecas o juegan solamente con una o dos niñas más. Entonces hay un sinnúmero de factores que hace Claro. que, y volvemos a lo mismo, la educación, la publicidad, muchas veces incluso las familias que nos meten esa idea de que las mujeres no podemos colaborar, de que las mujeres tenemos que competir, que en la realidad no es así. Claro, todo esto que ha dicho Esther es para llegar a la introducción del tema de pick me woman o women, porque pueden ser las mujeres, pueden ser la mujer que quiere ser elegida y lo hace a través de la competencia, de la rivalidad, porque como bien ella explica, nos han educado, nos han inculcado que si la otra está más delgada, está más preparada, es más bonita, es más simpática, más conversadora, puede ser un elemento de peligro para la pareja, para el jefe, para el hermano, para el padre, competencia entre hermanas, competencia entre miembros de la familia, competencia entre colegas en un área laboral determinada. Entonces se ve mucho eso, no así, y lo digo porque lo conozco en los círculos masculinos, donde hay más confraternidad, donde hay más confidencialidad entre ellos, porque acaban a las mujeres, son más chimosos y depredadores que eso, bueno, no voy a entrar en materia, pero sí hay como ese compadre, ese grado íntimo, ¿no? Cercano, de mucha confidencialidad, de mucha amistad entre los hombres. Por eso las peñas, por eso los grupos de deportes, por eso los grupos para irse a tomar, a disfrutar, a drenar, no así las mujeres. Sin embargo, debo decir, como nota positiva, que ha ido cambiando y yo me alegro mucho. Cada vez más veo grupos de intereses particulares entre mujeres, Sí. grupos de mujeres que están en los bares, en los restaurantes, en las peñas, Sí. y eso me gusta mucho. Y debemos decir que todo esto nace a propósito de Pick Me, una serie de televisión que es muy popular en los Estados Unidos. Aquí llega, obvio, por la influencia del norte. Yo de soy fan, lo Grey's- confieso. de Grey's Anatomy y bueno, precisamente el personaje Meredith Grey. Yo creo que seas tú la que expliques como fanática de la serie esto de pick me, choose me, love me. Love Me. Sí. Grey's Anatomy es una serie sumamente popular, extremadamente popular, y tiene como protagonista a una mujer. Y de hecho, es una de las series, es tan popular que lleva, creo que son 19, 20 temporadas. O sea, es una cantidad realmente récord en la televisión estadounidense de temporadas.
Es una serie que, bueno, que de hecho me enteré de muchos años después de empezar a verla, que toma el título de un libro muy famoso que se usa en la medicina en Estados Unidos, que se llama Grey's Anatomy, la anatomía de Grey, es un libro de anatomía. Entonces hay un episodio muy famoso en el que el personaje principal, ese personaje que tú mencionas de Meredith Grey, le dice a su pareja, que en ese momento es su novio, que deje a su esposa, que deje a su esposa, porque él está casado en ese momento, está separado, pero está casado todavía, por ella. Y entonces la frase que usa es esa frase que tú acabas de decir. Pick me, choose me, love me. O sea, escógeme a mí, elígeme a mí, ámame a mí. Entonces, en ese momento, la idea del episodio, la forma en que lo hicieron o lo escribieron, era para expresar una idea romántica, el romanticismo de que mira el hombre que le escoge a ella. Pero entonces, años después, se ha ido convirtiendo en una frase que se utiliza o una expresión que se utiliza para llamar a las mujeres que compiten con otras mujeres, hablando de la competencia, y que buscan el favor de los hombres o la atención de los hombres, a veces de la sociedad en general, atacando a otras mujeres. Entonces se ha convertido como en ese descriptor, en esa forma de describir a las mujeres que hacen eso. Y lo feo de todo eso es competir no desde tus atributos y tus fortalezas, sino atacando las supuestas debilidades de las demás. Y digo supuestas porque el hecho de que no sepas cocinar o no sea la más bonita ante los cánones de belleza del norte, rubia, blanca, con la cinturita y ese fenotipo europeo, no te hace ni fea, ni desagradable, ni distinta, simplemente conforme a tu identidad, ¿no? Caribeña, latinoamericana y demás. Y esto lo digo porque me da mucha pena, y ya aterrizando en República Dominicana, conversando sobre situaciones que nos pasan, he escuchado tantas mujeres que al momento de llegar un hombre, un grupo de hombres, cambian incluso su posición. Están hablando sobre un tema y o se quedan calladas, no defendiendo su postura, o cambiando diametralmente la posición que tenían unos minutos antes. Y eso me da mucha pena. Primero, parece que todavía es muy importante el tener una pareja y una pareja pública que asista contigo y te valide en los espacios Y sociales. te represente. Exacto, eso parece que todavía es importante. Digo parece porque, vuelvo y digo, hablo con muchas mujeres y leo, estudio, analizo y profundizo el comportamiento y desde la comunicación, el gesto, el body language, la comunicación no verbal, lo que estás diciendo, tu postura, cómo te inclinas, cómo te agarras el pelo, cómo estás tratando de coquetear o validar, ¿no? Tu presencia frente al macho, al varón, porque quieres ser elegida, porque quieres ser vista, quieres ser validada no solo por tu aspecto físico, sino porque aparentemente correspondes a esa mujer o a ese tipo de mujer que la sociedad todavía prefiere. Exactamente. La correcta, la educada, la bonita. Y fíjense que yo siempre voy a usar mucho las comillas. Tengo un amigo que lo odia porque es que no hay una belleza única. Claro. Hay muchas bellezas y también vamos a hablar de eso en Casica Podcast en otras oportunidades. Claro. Y bueno, más que sorpresa, Esther, a mí el tema de las pick me da mucha tristeza. Tristeza porque todavía no se ha entendido que debemos elegirnos. Y no hablo desde el egoísmo, desde el individualismo, vamos a decir egoísta, ¿no? Sino tu tiempo, tu bienestar, tu salud integral, tu formación académica, tu progreso profesional, tus relaciones de amistad y círculo de apoyo, que son las personas que verdaderamente están ahí. Y lo digo porque cuando aparece una relación sexual, ¿se puede decir polvo en este se puede, polvo? Yo creo que un polvo Bueno. no es, Pablo, se puede decir polvo, ¿verdad? No sé. Estamos en la internet y yo creo que no es nada ofensivo decir, cuando aparece un polvo. Pero tiene que explicar para la gente que para la gente de Latinoamérica y Estados Unidos. Así es. Cuando aparece un polvo, eso quiere decir cuando aparece una relación sexual que muchas veces es coital, las amigas, las mujeres, tienden a dejar todo de lado. Y me explico. Es importante la relación sexual, es importante para el mantenimiento incluso del aparato reproductor, ¿no? Y sexual femenino. Sin embargo, eso de utilizar
a las amigas para el fin de semana, para el viaje, porque estás persiguiendo o estás validando o asegurando un polvo, el ser elegida. Eso como que hay que cuestionarlo. Sí. Entonces, el tema tiene muchas ramificaciones, muchas partes, y yo creo que hay que hacer referencia también a la comunicadora, que está publicado como comunicadora, pero yo ahí, mira, voy a decir lo siguiente, Esther. No voy a ni siquiera mencionar su nombre, porque no le voy a dar promoción. Pero Una lo que sí comunicadora de aquí de República es que Dominicana. ni siquiera es comunicadora, porque no Bueno, todo el que así tiene fue un lo micrófono. reportaron. Exacto. Tú sabrás. Mira por qué. Si se hace una consulta social, no te hace socióloga. Que tú leas un informe económico no te hace economista. Claro. Que tú participes en una obra de teatro no te hace actriz. El hecho de que tú tengas un micrófono no te hace comunicador. Eso es cierto. Puede ser que tú estés presentando un podcast o un programa. Tú eres presentadora de un programa. Por eso odio que me digan presentador. Eso es productora audiovisual, más respeto. Y me he formado para eso. Mucho cuidado. Aparte de la experiencia y la formación académica. Pero lo digo porque qué feo cuando personas, mujeres específicamente, están justificando la violencia en medios de comunicación, en podcast, radio, televisión, diciendo que muchas veces somos las mujeres quienes merecemos que nos agredan, que nos maten. O sea, eso ha causado mucho revuelo. Sí. Una periodista, porque esa sí lo es, Raimieri Delgadillo, y sí vamos a mencionar su nombre. Sí. Raimieri Delgadillo, búsquenla en los medios, en internet. Salió como de costumbre con uno de esos artículos para esclarecer, para profundizar en cómo nosotras mismas, desde los medios de comunicación, podemos seguir dañando ese trabajo tan lindo que hacen muchas otras mujeres de educación y prevención. Sí, no, y nos referimos a ese caso, y qué bueno que no mencionas el nombre, Tatiana, porque en realidad el tema no es un tema individual. O sea, aquí en República Dominicana mucha gente en las redes sociales entonces empezó a atacarla, empezó a insultarla, incluso, que no es la idea. O sea, no vamos a caer también nosotras en la misma dinámica de descalificar a otras mujeres. Pero es cierto que ese discurso es muy peligroso, es un discurso de minimizar el sufrimiento de otras mujeres. O sea, ella básicamente planteó que las mujeres provocan a los hombres, que cuando las mujeres pelean mucho, cuando las mujeres atacan mucho a sus parejas varones, que eso es lo que causa que entonces esos hombres las agredan. Y lo que explicaba Raimieri Delgadillo en su artículo, que estamos totalmente de acuerdo, es que no es así. O sea, no hay nada que justifique la violencia de ninguna persona a ninguna persona. Pero en este caso específico de la violencia de género en contra de las mujeres, porque de eso vamos a hablar también en otros episodios, pero los estudios muestran, y la gente que es experta en esos temas lo ha dicho muchas veces, que es una violencia ejercida casi exclusivamente por hombres en contra de casi exclusivamente sus parejas o exparejas, y a veces también mujeres que no conocen en la calle, que son mujeres. Entonces, lo que explica Raimieri en el artículo es que culpabilizar a las víctimas lo que hace es que borra lo que realmente es el ciclo de la violencia. Y entonces le quita responsabilidad, aunque no haya sido su intención, quiero asumir que no fue su intención, le quita responsabilidad a los hombres que ejercen esa violencia. Entonces, por eso, cuando vimos ese caso lamentable, dijimos, tú sabes que tenemos que hacer un episodio sobre esto. Y entonces, por eso utilizamos esa categoría de las mujeres pick me, las mujeres que quieren que las elijan, aunque eso signifique no tener solidaridad con otras mujeres, incluso atacar a otras mujeres y minimizar el sufrimiento de otras mujeres. Entonces, por eso es que estamos conversando sobre este tema. Claro, vamos a hacer entonces la primera pausa, ¿verdad? Para entonces seguir con el tema a continuación. Entonces, continuando esta conversación sobre las mujeres pick me, las mujeres que quieren que los hombres y la sociedad, no solamente los hombres, las elijan, las vean como favoritas, las vean como el tipo ideal de mujer. Yo quiero, Tatiana, introducir un concepto que yo utilizo mucho en mis clases, lo he utilizado también mucho en mi columna, porque tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Hubo un pensador y político italiano llamado Antonio Gramsci, a mediados del siglo XX,
que acuñó un concepto que utilizamos mucho en las humanidades y que utilizamos mucho en las ciencias sociales, que es el concepto de hegemonía cultural. ¿Y qué significa la hegemonía cultural? Es básicamente la idea de que sea cual sea el grupo dominante, no importa el tipo de desigualdad del que estemos hablando, puede ser desigualdad racial, puede ser desigualdad de género, como la que estamos conversando ahora, pero puede ser también de clase, o sea, cual sea el grupo dominante o la élite en un tipo de desigualdad, el que sea, para mantenerse como élite, para mantenerse en el poder, no solamente recurre, que fue lo que él observó que estaba pasando a mediados del siglo XX, no solamente recurre a la violencia, que era lo que pasaba mucho en el siglo XIX, que había revoluciones constantes, había rebeliones constantes de los trabajadores y trabajadoras. Entonces lo que Gramsci vio fue que llegó un momento en que las personas dueñas de las fábricas, las personas dueñas del capital, las élites económicas se dieron cuenta de que en realidad es mucho más eficiente dominar a la gente a través de las ideas, controlar el relato, Claro. controlar la narrativa. Entonces, parte de lo que estamos viendo en este ejemplo, pero realmente es evidente en muchísimos casos más, es precisamente, y tú lo mencionabas un poquito al inicio también, que eso es lo que permite que personas de los grupos discriminados o personas de los grupos marginados también compren ese discurso. Entonces se da con las mujeres, como la que estamos conversando ahora, las mujeres pick me, que prefieren prefieren presentarse como inofensivas, como ideales, como las mujeres que sí entienden a los hombres, las mujeres que no pelean, las mujeres que sí están de acuerdo con el orden establecido de que los hombres deben ser el jefe del hogar, los hombres deben dominar el espacio público, etcétera. Pero también pasa, como les decía, con otros grupos. O sea, por ejemplo, eso de que mencionaba Tatiana con la belleza, los estándares de belleza, el cabello. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, la mayoría de las mujeres tenemos el cabello así como yo lo tengo. Tenemos el cabello rizado. Pero sin embargo, por mucho tiempo, aquí, aunque seamos la mayoría de la población, muchas mujeres hemos asumido que el ideal de belleza, ¿cuál es? El cabello como el que tiene Tatiana, el cabello lacio. Lacio de salón, teñido. Lacio de salón, teñido, mientras más claro mejor, porque ese es el ideal que viene de Europa. Ese es el ideal de las personas blancas. Pero entonces ustedes pueden ver, incluso en redes sociales, que a mí me parece triste, pero a veces tengo que reírme, porque realmente el patrón es tan sistemático que a veces hasta se puede predecir. Muchas veces en redes sociales, cuando la gente no está de acuerdo conmigo, y especialmente cuando estoy hablando de un tema racial, cuando estoy hablando, por ejemplo, en defensa de las personas migrantes haitianas que viven en República Dominicana, los insultos siempre vienen, porque lamentablemente estamos en una época en la que mucha gente cree que debatir es insultar, hablándome de los rizos. Claro, eso te quería apuntar, fíjate. He tenido... Como si fuera un insulto, como si fuera un problema. Por el tema laboral, durante muchos años la gente no lo ha entendido, que conservar el cabello así, claro, porque tengo un carácter de perros, o sea, duro, caigo mal, si me pongo el pelo oscuro es mucho más difícil. La ceja, la expresión, edición, por ejemplo, y control master que me dicen, o sea, aligera el ceño. Está así todo el tiempo. Y me han escrito mucho por el tema del pelo rizo. A mí me gusta más el cabello rizo. Sí. Y incluso antes de empezar el podcast, hablaba con Esther de que quiero para el podcast, sobre todo, ser más libre. Casi no voy al salón, excepto cuando tengo trabajo. Claro. Pero bueno, hoy estamos grabando 3 episodios. Había que secarse un poquito de peinazo. Pero con relación a los grupos, sí me llama muchísimo la atención que debemos apuntar a personas migrantes, ¿verdad? En diferentes condiciones, irregulares, regulares y demás. Porque desde el discurso, desde el relato, también se ha creado una separación, una división, un odio entre los diferentes grupos. Y ha pasado mucho. Pasa entre las mujeres. Y cuando hablamos También. de interseccionalidad, Claro. la mujer blanca, la mujer empobrecida, la mujer latinoamericana, caribeña, la mujer afrodescendiente. O sea, son muchas características que cuando las vas sumando
Eso hace que aquí en el Distrito Nacional, por ejemplo, donde la mayoría de gente se cree blanca y se cree rica, cuando somos todos obreros, haya un rechazo al comportamiento, a la forma de hablar. Si tienes un idioma secundario, por ejemplo, el inglés o el francés o el alemán, o sea, ese tipo de ventajas y privilegios que se dan en capitales. Se da en la capital de Estados Unidos, quizás aquí en nuestra región latinoamericana, ustedes lo saben, los chilenos, los colombianos, los mexicanos, que te hablan el inglés, que te hablan el alemán, que te hablan el italiano, ya tienen otra. Entonces, se ha creado como el elígeme, conectándonos, ¿no? Elígeme porque yo soy distinta, porque yo no soy de esas, yo no soy de las feministas, yo no soy de las latinoamericanas, yo no soy de barrio, yo no soy popular. Entonces quieren, apuntando a eso que decías, parecerse a lo europeo, a lo norteamericano, con la forma de hablar. O sea, pero es que tú, es que... Y nosotras, te meten inglés en la conversación, en una conversación en español, totalmente en español. ¿Dónde compras? Sí. ¿Qué comes? ¿A qué gimnasio asistes? ¿Cuáles son los espacios públicos que tú visitas? Claro. ¿Dónde estudiaste? O sea, todas esas separaciones de categorías económicas y sociales que hacen, que crea la gente, que es un elemento más para ser elegida. Exactamente. Entonces eso es terrible. Nosotros tenemos que mencionar también a Tahira Vargas, quien antropóloga que ha hecho muchos estudios de campo profundos, interesantísimos, y ha documentado cómo las mujeres en República Dominicana, en sectores más populares, han tejido redes de colaboración, de real sororidad, en donde la abuela, la tía, la vecina cuida de los hijos e hijas. Y hay un compañerismo que ni siquiera se mide porque es lo natural. Sí. Es lo que ya se aprendió en esa comunidad de La Romana, de Puerto Plata, aquí en el Gran Santo Domingo. Aquí en el Gran Santo Domingo. Claro, donde tienes que repartirte de mil formas. No así la realidad de otras mujeres privilegiadas que en una torre, en la vida vertical, no ven jamás, ni siquiera puerta con puerta al vecino. Y su vida es salir, jipeta, del lobby a la escuela, al colegio, ¿verdad? Y luego, fin de semana, la romana, pasaje. O sea, no se enteran de qué está pasando. No saben lo que es República Dominicana. Viven en una burbuja eterna. Entonces, por eso, hablarle a ese mercado, a ese público, a esas mujeres, es cada vez más complejo. Y están las muchachas que en redes sociales tienen estos contenidos porque, vuelvo y digo, quieren ser las pick me. Ajá. Quieren que las elijan. Y me encanta que pongas el ejemplo de Tahira y del trabajo de Tahira Vargas. Pueden buscar sus publicaciones, sus artículos o en el periódico Hoy o en el periódico Acento de aquí de República Dominicana. Los dos están como medios digitales, los pueden buscar. Y de hecho, de lo que Tatiana conversaba ahora, también Tahira tiene un libro que se llama justamente De la casa a la calle, donde ella describe, analiza como antropóloga, con trabajo etnográfico de muchos años, porque de hecho Tahira vivió en uno de esos barrios por mucho tiempo, en Herrera, esas redes de solidaridad. Entonces me gusta mucho que lo mencionaras, Tatiana, porque precisamente ese es uno de los ejemplos que va en contra de este mito al que nos referíamos al inicio del programa, de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. No es así. En realidad, la mayor parte de las mujeres somos parte constante de esas redes de solidaridad. Las mujeres de los sectores populares tejen esas redes con mayor frecuencia y para ellas son más importantes porque son parte de sus redes de sobrevivencia, de sus estrategias de sobrevivencia. Que, por cierto, uno de los resultados que ha encontrado Tahira en esos estudios es que en el caso dominicano hay también mujeres haitianas que son parte de esas redes, que también te desmonta otro mito, te desmonta el mito de que los dominicanos y las dominicanas no pueden estar en relaciones de colaboración y en relaciones pacíficas con las personas haitianas. Entonces, eso es importante mencionarlo porque también a nivel internacional, tanto en República Dominicana como en otros países, tanto de la región como de Estados Unidos, Europa, etcétera, hay muchos estudios que ya muestran que incluso esa red, esa colaboración entre mujeres y específicamente las amistades entre mujeres son uno de los factores principales para la salud física y emocional de las mujeres. O sea, literalmente, y esto lo estoy sacando textualmente de uno de esos estudios, las amistades entre mujeres
literalmente reducen el estrés, disminuyen el riesgo de depresión y fortalecen el sistema inmunitario. Y eso en comparación con los hombres, porque es cierto lo que decía Tatiana ahorita, y eso lo hemos conversado mucho y lo vamos a seguir conversando, de que los hombres son más sistemáticos manteniendo sus espacios de convivencia. O sea, yo tengo amigos varones que han mantenido peñas por años, Sí, 10 20, años, 30 años, 25 sí, sí. añanes, Sí. 50 años incluso Sí. salió hace Con las poco mujeres más en las complejo. noticias. Con las mujeres es más difícil porque aunque para nosotras las amistades son mucho más importantes y dedicamos mucho tiempo a mantener esas redes, todavía por la forma en que somos socializadas las mujeres de priorizar a las otras personas, de priorizar a la pareja, de priorizar a los hijos, de priorizar a las hijas, de La priorizar... peña se va para el carajo. La peña se va para el carajo, exactamente. Entonces, ay, no, pero espérate, que se enfermó mi suegra. Ay, no, pero espérate, que el niño tiene una función. Que claro, siempre hay emergencias, pero que me gustó mucho la forma en que tú lo dijiste al inicio, ese elegirnos nosotras Claro. todavía nos da dificultad. Pero fíjense que incluso en esas condiciones, las amistades entre mujeres tienen un rol fundamental en nuestra salud que no pasa todavía, porque hay casos que estamos viendo que hay hombres, especialmente hombres jóvenes, que lo están haciendo, que sí están, como vimos en el episodio con JP Infante, que sí están permitiéndose ser vulnerables y compartir con sus amigos sus problemas, las cosas que les pasan, las cosas en las que necesitan ayuda, sus sentimientos, etcétera. Pero todavía la mayoría de los hombres no hace eso. Entonces, por eso las amistades entre mujeres tienen ese rol de sanación y de protección. Entonces, bueno, por eso queríamos conversar con ustedes y ayudarnos entre todas a desmontar este mito Claro. de que no se puede construir solidaridad o sororidad entre mujeres. Sí se puede, ya entonces concluyendo, como dijimos al principio, siempre se puede buscar ayuda, ya sea de un terapeuta, de un profesional de la conducta, de un guía espiritual, de una amiga que También. tenga experiencia porque ha recorrido diferentes También. caminos y puede orientarte sobre personas Claro. que también lo han hecho, o sea, a través de la meditación, del chamanismo, que fue un tema de los que tratamos aquí, Exacto. u otras prácticas. Y elegirse. Y el elegirse conlleva mucha valentía y mucha renuncia a ciertos círculos e incluso familiares, porque te he dicho y mantengo que a veces la familia puede ser el principal centro núcleo opresor por las prácticas, las creencias y demás, que hablaremos en otro episodio. Claro. Sin embargo, elegirse, nutrirse y aprenderse cada día para amarse un poco más. Y eso hace que te blindes un poco. Si quieren, empiecen a escuchar y a leer sobre estoicismo, que eso ayuda mucho. Y a hablar de gente que tengan un camino recorrido en diferentes disciplinas para que le ayuden, porque pasa como con la alimentación, como con el ejercicio, Claro. la vida espiritual, el alma, la energía, todo eso hay que nutrirlo. Y cuando tú te eliges, aprendes a valorar el tiempo libre, el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso. Y no, yo en mi espacio y con mi cuerpo, aquí este es mi templo, yo lo respeto, entonces vamos a querernos un poquito más de lo que ya nos queremos. Así mismo es, así mismo es. Y con ese mensaje de querernos, de cuidarnos, de priorizarnos, todas las personas, pero especialmente las mujeres que a veces nos cuesta por la forma en que nos educamos y nos socializamos, las dejamos y les dejamos hoy. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos en Casica Podcast y gracias otra vez a la Dirección General de Mecenazgo que siempre nos apoya para hacer estos episodios y llevarles este contenido. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.